Pulso económico que, como es tradicional, arrancamos mirando, echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX. Hoy cierra en rojo, con caídas 0,40% abajo, el índice general 10.983,7, hemos perdido los 11.000, pero no por mucho. Hoy la estrella en la bolsa ha sido el Banco Sabadell, que presentaba sus resultados, 8,73 de avance, luego hablaremos de los resultados. Robi 6,41 arriba, Unicaja 2,87 arriba. Y en el lado del rojo, donde preponderan los inversores que quieren vender. La peor parada, Fluidra, que se deja en la sesión 3,72, Solaria 3,60 y Laboratorios Grifols, que pierde 3,46. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que seguro les van a llamar la atención, la tertulia de análisis económico que abrimos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra tertulia hoy tenemos que hablar de varios asuntos. El primero, pues los resultados del Sabadell, que se dispara pues en bolsa un 8,73 y que ha aumentado un 50% sus beneficios, que se dice pronto. En el lado oscuro de la luna, pues tenemos a la Sareb, que asume que no podrá devolver parte de sus 29.400 millones de deuda actual, una entidad creada para que los bancos descargasen sus propiedades tóxicas y que engrosa sus números rojos hasta los 2.198 millones, a pesar de haber recibido un récord de traspasos de fondos, en fin, tal. Esto no, sinceramente, no parece que haya funcionado. La venta a precios por debajo del valor contable les ha generado unas pérdidas superiores en un 46% durante el año 2023. Bueno, ya sin más, les presento a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, y permítame que felicite a nuestros amigos, los gestores administrativos, que hoy están celebrando su patrón, San Cayetano. Sí, señor. Pues nada, el patrón del pan y del trabajo. Felicidades a todos ellos. Don Juan Avellán, profesor del IEB, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Empezamos, si les parece bien, con la sesión de bolsa, el IBEX un poco en vilo por determinados resultados, pero sobre todo por la incertidumbre política. Digamos que lo de Sánchez, la carta de Sánchez, ha tenido algún que otro efecto, tampoco demasiado, tampoco vayamos a exagerar. Sí, tampoco demasiado. Además, llevamos con un ejecutivo que no legisla, que intenta gobernar durante ya bastante tiempo, y los resultados de nuestra bolsa pues no han ido mal. Es decir, cuanto menos legisle, es decir, hay otra lectura. Nos han dado 5 días de vacaciones, entonces que tampoco está mal visto. Pero bueno, este descanso no significa, porque hay cosas que van bien. Hemos tenido la publicación del índice del IFO de Alemania, es decir, del indicador de confianza empresarial, que ha mejorado, y ha mejorado, sobre todo que ha mejorado mejor de lo esperado, y además pues el gobierno alemán mejora en 1/10 su previsión de crecimiento, con lo cual pues ya son alguna buena noticia. Los resultados que se están publicando en Estados Unidos, quitando las tecnológicas, pues van bastante bien. En Europa una de cal y una de arena. Y bueno, el tema del PIB, de Estados Unidos, es decir, bueno, pues yo no veo que vaya a estar mal la cosa. Hombre, yo creo que efectivamente ha sido una sesión neutra, porque evidentemente yo creo que básicamente la decisión de Pedro Sánchez, que no sé si ahora es presidente o no durante 5 días. Lo que sí sabemos es que es consorte. Es que es consorte y está muy enamorado. Pero dicho lo cual, el problema fundamental es que ha creado un enorme descrédito a nivel internacional. La reputación de España se ha deteriorado significativamente con esta decisión inédita, que no se sabe a dónde va y que demuestra una irresponsabilidad, y no la responsabilidad del presidente del gobierno. Efectivamente, no tiene nombre. En segundo lugar, y yo creo que está muy vinculado con Estados Unidos, a pesar de la inflación, esa desaceleración del crecimiento del que decíamos anteriormente y que veremos en el futuro, en los próximos minutos, lógicamente abre expectativas de bajada de tipos de interés. Esa era la duda. La semana pasada se habló que podían subir incluso los tipos de interés de la Reserva Federal, y ahora se despeja esa duda. Yo creo que ese es el factor fundamental. Y en tercer lugar, que es que tenemos una enorme liquidez.
Sí, sí, ese es el gran elemento a tener en cuenta. Vamos al otro lado del Atlántico. Hoy en Estados Unidos se publicaban los datos adelantados del Producto Interior Bruto del primer trimestre y la verdad es que han aflojado bastante, un 1,6 anualizado, un 1,6% de crecimiento anualizado. Eso, con las complicaciones que provienen de la no resolución del problema de la inflación, abre un escenario, parece que nuevo. Bueno, pues efectivamente se produce una desaceleración muy importante. En cualquier caso, sí que se ha dicho por parte de diferentes responsables, incluso de la FED, que se despeja la duda de la recesión, que lo que estamos viviendo es un aterrizaje suave. Un aterrizaje que significa que en el cuarto trimestre del año pasado creció Estados Unidos un 3,4% anualizado frente al 1,6% que se ha producido este trimestre. Es decir, se ha desacelerado significativamente la economía. Sin embargo, también los analistas consideran que puede ser un crecimiento consistente para el conjunto del año, alrededor del 2,2%, porque se está comportando bastante satisfactoriamente el consumo privado, que ha crecido un 2,5%, y en Estados Unidos es el factor determinante al final del crecimiento. Se ha comportado peor el sector exterior y la inversión. Pero, en cualquier caso, lo que se pone de manifiesto es que se abandona la idea de que en Estados Unidos pueden subir los tipos de interés. Profesor Avellán. Sí, efectivamente. También hay que verlo que ese incremento del 1,6 no es tan bueno si lo comparamos con el 4,9 del tercer trimestre del año pasado, pero es bueno. Es decir, además, a pesar de que han caído las exportaciones y han subido las importaciones que dañan el índice. Como bien decías, ha habido un incremento en el gasto, en los consumidores, sobre todo en la parte de servicios sanitarios, servicios financieros, de seguros. Es decir, esta cifra, esta no incremento que nos tenían acostumbrados, es, como bien dices, asegurarnos una bajada de tipo de interés en diciembre probablemente, que es lo que ahora se empieza a apuntar. Antes ya hacían quinielas de que no iban a hacer una bajada y, como bien dices, pues yo creo que para diciembre es lo que están apuntando ahora, que podían caer. Bueno, pues ya estamos en el territorio de las noticias españolas y Sareb es la que más nos llama la atención, porque asumen que no van a poder devolver una parte, no concretan cuánto, de los 29.400 millones de deuda actual que tiene esta entidad que se creó para resolver el problema de los activos tóxicos de la banca, sobre todo de las cajas. La entidad pública Sareb engrosa sus números rojos hasta 2.198 millones, a pesar de que le han ido haciendo trasvases o traspasos de dinero en cifras récord. Y esto es sencillamente inaceptable. Hombre, es inaceptable porque efectivamente se ha confirmado que estamos hablando del banco malo, pero malo sobre todo en la gestión del mismo. En primer lugar, y lo hemos recordado en diferentes programas, es que prácticamente es imposible realizar y cerrar una operación con ellos, tanto institucional como particular o personal, y lo digo por experiencia propia. En teoría tenían que vender a precios adecuados sus activos. Imposible contactar con ellos e imposible que se realizan esas operaciones. Luego, por otro lado, no tienen el argumento para vender y justificar esas pérdidas que han venido muy por debajo del valor contable. Es que es verdad que el valor contable estaba muy por encima del precio en el año 2014, no ahora. Ahora se ha recuperado bastante el sector inmobiliario y, de hecho, un reciente informe del Banco de España pone de manifiesto que en España van a sobrar demandantes de viviendas, van a faltar unas 600.000 viviendas. Por tanto, es verdad que en algunos casos no coinciden por la localización, pero ahí tienen un valor. Y luego, por otro lado, hombre, no se puede a estas alturas reconocer que es que no se va a devolver una deuda tan cuantiosa. Pero es que, evidentemente, lo que hacen es consolidar las pérdidas anteriores. Creció el déficit un 46% el año pasado. Eso es inaceptable, hombre, con los precios actuales del sector inmobiliario. Exactamente. Ellos ya dan por perdido 15.000 millones. Eso ya los dan directamente por perdidos. Y luego, lo que bien dices es que de esas 184.000 viviendas que iban a conseguirse, se han entregado 350. Es decir, como es una gestión, pues como si hemos creado un nuevo ministerio
vuelva usted mañana si quiere algo, que a mí me da igual la pérdida, yo no voy a rentabilidad y además, como estoy jugando con el dinero de los españoles, me da exactamente igual. Pero además es que nuestro presidente... ¿Sigue siendo presidente o no? Que ya me lío. No se sabe. Pero en nuestro presidente, cuando en cualquier caso estaba en absoluto ejercicio de su poder, dijo que se iban a utilizar muchísimas de las viviendas del Sareb para ponerlas en el mercado de alquiler. Era el primer paso del plan. El primer paso del plan. Y luego se demostró que muchas estaban deterioradas, etcétera, pero en cualquier caso, efectivamente, como se ha dicho, de las 180.000 realmente 350. Se han ofertado 364. 364, que se dice pronto. Se pueden contar casi con los dedos. Bueno, vamos con la noticia exitosa del día. Es la presentación de resultados del Banco Sabadell, que se dispara pues un 8,73 en bolsa porque sus beneficios, ojo, han aumentado un 50%. Y aquí no ha habido grandes desinversiones. Bien, la verdad es que todos esperamos y sabemos que este trimestre va a ser muy bueno para la banca e incluso el año. En el caso de Sabadell ha incrementado el margen se sigue incrementando, los tipos de interés los seguimos teniendo al 4,5%. A mí no me gustaba mucho que haya caído en el tema de comisiones, que ha caído un 3%. El margen es la diferencia entre los créditos y los depósitos, y las comisiones ahí no solamente llevan las comisiones, llevan también fondos de inversión, llevan también las operaciones de capital riesgo, etcétera, etcétera. Y ahí han caído cuando es el momento de luchar por ello. Pero bueno, por otro lado, ¿cómo lo compensan? Lo compensan también con un incremento de costes del 2,9%. Hay que tener en cuenta que los bancos, el 50 y pico por ciento de los gastos de la cuenta de resultados son costes de personal, y por tanto contener la partida de costes es muy importante, y lo que han conseguido es bajar el ratio de eficiencia al 47,6%, que es muy bueno. Todo lo que está por debajo del 50% es muy bueno, y los grandes ya están por debajo del 45%, con lo cual es una buena noticia en cuanto a resultados. En cuanto a morosidad, que está en el 3,46, está muy bien contenida, y también en cuanto a capital, pues tienen un ratio de capital CET1 del 13,3%. El enquiste que tenían hace 3 o 4 años con TBS en Inglaterra ya les está dando buenos resultados. Hicieron una reducción de personal de aproximadamente de oficinas un 25%. Han sufrido con eso. Han sufrido porque estuvieron una semana sin datos. Y eso que Sabadell es probablemente el mayor experto en hacer fusiones y absorciones, porque llevaban pues toda la vida haciendo Urquijo, Atlántico, etcétera, etcétera, etcétera. Y eran los mayores expertos. No sé por qué tuvo que saltar Londres, pero bueno, ya está todo eso solucionado. Están incrementando ahí en lo que son hipotecas, y desde el año pasado ya les dio resultados y está dándoles buenos resultados. Pues efectivamente, era un banco que se nos había quedado solito, que era el objeto del deseo de muchísimas fusiones, y al final no se han producido. Manifestaron que iban a seguir solos, que tenían un plan estratégico que permitiría que el banco solo consiguiera grandes beneficios, y la verdad es que se ha cumplido con creces ese plan estratégico. Hubo un cambio de gestión. Efectivamente, ha habido un cambio importante de gestión, ha habido una modificación de la estrategia y también de los propios gestores. Y en este sentido, aparte de ese éxito en Inglaterra, lo que se ha producido también es un saneamiento de carteras importante, que se hizo hace 2 años y el año pasado. Se ha seleccionado las oficinas, porque dentro de esa política de ahorro de costes, el año pasado se cerraron bastantes oficinas que no eran rentables. Por tanto, se ha apostado por las oficinas más rentables, aumentar el tamaño y que tuvieran capacidad de decisión propia, que eso es muy importante, que no era típico de la banca española, había que pasar siempre al escalón siguiente. Y luego, por otro lado, han hecho también una firme apuesta por el crédito a las empresas,
por el crédito a las pymes y medianas empresas. De tal manera que en este sentido, como la morosidad está muy baja, pues esto da lugar a estos resultados. Ojo, esos magníficos resultados de 308 millones en el primer trimestre se han producido después de pagar 192 millones de ese impuesto extraordinario que el señor Díez dice que no tiene ninguna repercusión. Bueno, pues yo que soy accionista sí que me he visto penalizado precisamente por ese impuesto. Hombre, claro. Claro, obviamente. Bueno, esta noticia parece que le haya escrito alguien de Podemos, pero no es el caso. 235 banqueros españoles cobran más de 1 millón de euros. Bueno, ¿y qué? Pero bueno, hay que comentarlo. 2.342 en Europa. Es decir, es la cuota que tenemos. Lo que hay que decir es qué bien que cobren esto. Intentemos que nuestros cuadros medios también vayan subiendo, porque cada vez estamos precarizando, sobre todo los jóvenes que no terminan de hacer un máster y empiezan a hacer prácticas después de tener una carrera y un máster y están cobrando en prácticas por debajo del salario mínimo. Cuando empiezan a trabajar ya fijos están en el salario mínimo, y eso que tenía que incrementarse de una forma más rápida, pues no lo estamos viendo, y al fin y al cabo es por la gran reforma, entre otras cosas, por la gran reforma laboral que se ha hecho, que algún día nos enteraremos el paro que tenemos en este país. Bueno, pues efectivamente, yo creo que lo que tenemos que felicitarnos, porque esto está íntimamente vinculado con la información y el análisis que hacíamos hace unos minutos. Los magníficos resultados de la banca no proceden del cielo, como también llega a plantear nuestra vicepresidenta doña Yolanda Díez. No vienen del cielo, sino de una gestión muy complicada, con unos márgenes muy estrechos, un ajuste bestial en un mercado muy maduro y abriendo otros mercados. Por tanto, esos sueldos no son sueldos de base, no son sueldos fijos, básicamente se obtienen por bonus muy importantes, por resultados. ¿Por qué? Porque los resultados han sido magníficos, y este año pues probablemente se incremente incluso el número de banqueros que ganen más de 1 millón de euros, porque los beneficios están siendo espectaculares y se generan gracias a la gestión de estos directivos, obviamente. Bueno, momento que le dedico a usted, don Juan Iranzo, porque sé que es un tema que le interesa mucho. Los impuestos al trabajo, lo que llaman los técnicos la cuña fiscal, que incluye el IRPF y los costes de los seguros sociales, la seguridad social. Bien, la noticia es escalofriante. Están por encima del 40% en el caso de España, y más altos, ojo, que los que pagan en Dinamarca o en Noruega, que ya es el colmo. Sí, efectivamente, es que es gravísimo, y esta última reforma del señor Escrivá lo que ha hecho es agravar enormemente la situación en cuanto a costes del factor trabajo, que es a lo que nos estamos refiriendo, y no ha resuelto ni mucho menos, sino todo lo contrario, el problema de las pensiones, como nos acaban de recordar. De tal manera que efectivamente esa cuña fiscal es elevadísima, pero la gente no lo sabe. Y cuando la COE ha pedido que se haga público, es decir, que se le informe al trabajador cuál es su nómina de verdad y cuál es su coste empresarial, efectivamente, ha dicho que lo que se quiere es desmontar el sistema asistencial, el sistema de bienestar, que lo que se quiere es engañar a los trabajadores, que ya todo el mundo sabe eso, ¿no? Lo que acaba de decir usted no lo sabe casi nadie, y a mí me parece que es una información muy útil. Lo que sucede es que este gobierno nuevamente está negando la realidad, y esa falta de transparencia, los mercados opacos, básicamente ¿dónde están? El mercado laboral. ¿Quién era responsable de ese mercado? La señora Díaz otra vez. Y luego, por otro lado, también el asunto de la seguridad social, porque están enormemente preocupados, porque es intolerable lo que han hecho con la reforma de las pensiones. Solo se mantiene el sistema creando empleo y retrasando la edad de jubilación. Y justo este sistema hace todo lo contrario. Sí, exactamente, pero es que, es que esto es con todo. Yo no me canso de decir, ahora que estamos en plena campaña de la renta, le preguntas a cualquiera ¿qué tal con Hacienda? ¿Y qué te contestan? Magnífico. Tenemos 14 millones de declaraciones a devolver, con una media de 792 euros. ¿Eso qué significa? Pues significa que la gente no ve. Además, es que si tú tomas una declaración de la renta, te vas a la última página y no tienes donde te diga, ha pagado usted tanto de impuestos, ha pagado usted tanto de seguridad social. No te lo dice como para pedir, como pretende la COE, que le pongan lo que pone. Antiguamente sí lo venía. Claro, venía. Tanto paga usted de impuestos, tanto le han retenido. Ahora no. La parte autonómica, la parte estatal,
la abuela fuma, el no sé cuántos, te lo lían de tal forma, para es que no haya está claro. transparencia. Y preguntas a la gente, nadie es consciente de los impuestos que paga, de lo que se paga de la seguridad social por ellos. ¿Eso qué implica? Pues que el día que van a hacer algún extra, el gobierno, todo el mundo lo aplaude y los políticos están a gastar porque el ciudadano no es consciente de lo que paga. Esto lo traducimos a países donde llegan en mayo y tienen que ir al banco y hacer una transferencia o depositar un cheque en Hacienda y cambia totalmente la visión de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer Yo en un país. desgraciadamente soy consciente porque yo nunca he disfrutado de la primavera de verdad, esa preciosa primavera en Madrid. Primero porque era estudiante y llegaban los exámenes finales y ahora por la declaración de la renta. Pero dicho lo cual es que tenemos un sistema fiscal confiscatorio. Es que hay que recordar que el día de las vacaciones fiscales está a mediados de julio. Por tanto, quiere decir que el sistema es confiscatorio según el propio tribunal. Para el Estado, para el despilfarro de este Estado. Porque, por otro lado, el Instituto de Estudios Económicos, y lo hemos recordado también en otras ocasiones, ha demostrado que se podrían ahorrar 60.000 millones, cuando menos, casi el 15% del total de gastos, sin renunciar a ningún servicio esencial ni reducir su calidad, simplemente eliminando lo superfluo y gestionando adecuadamente. Sí, además, es que esto viene de tener un endeudamiento del 35% aproximadamente hacia el 2007, no haber hecho ningún recorte, haber seguido incrementándose esa pelota por todos los gobiernos que hemos tenido hasta llegar a la situación que tenemos. Alemania ha recortado y que estaba muy por encima de España en cuanto a endeudamiento hacia el 2008, 2010, 2011 y sin embargo lo que han hecho ahora es recortar, están por debajo del 60% de endeudamiento y ¿qué es lo que han hecho? Vamos a dotar a las pensiones para pasar el baby boom de 200.000 euros. En España, ¿qué se ha hecho? Vamos a también a dotar 200.000 millones. 200.000 millones van a dotar para pasar el baby boom. En España lo que han dicho es vamos a subir las cotizaciones de la seguridad social y vamos a crear, no sé cómo le llaman, algo también como... una tasa de solidaridad. De solidaridad. Intergeneracional. Normalmente son resiliencias... El adjetivo me ha convencido. Bueno, hablamos de los resultados de Repsol. La caída de los precios del gas y el impuestazo han minado el resultado de Repsol, que gana solo 969 millones en el primer trimestre del año, un 13% menos. El impuestazo les ha supuesto a estos 168 millones. Claro, nuevamente, prácticamente nada. Según el Gobierno. Me parece intolerable esos impuestos, no solo el impuesto sobre la banca y el impuesto sobre las energéticas, sino también ese impuesto que se sacaron por sorpresa con efectos retroactivos del impuesto sobre grandes fortunas, que también está generando importantes distorsiones. Por tanto, volviendo al tema fiscal, es inaceptable, pero luego, por otro lado, es verdad que afortunadamente se ha producido un hundimiento del precio del gas. Es que hay que recordar que está casi 10 veces por debajo de lo que costaba por estas fechas. Y luego, también la presencia en el sector eléctrico estamos viviendo como consecuencia del desarrollo de las renovables y que está soplando el viento, pues estamos teniendo unas tarifas eléctricas muy bajas. Efectivamente, así estaba afectado por la caída del precio del gas, es lo que más le ha afectado, porque, por ejemplo, el margen de refino mejora en este trimestre, pero es inferior a la de hace un año. Entonces, pues es un poco el incremento de deuda, ha habido incremento de deuda, pero sin embargo Repsol lo que tiene es una estrategia de descarbonización que pocas petroleras la tienen y bueno, veremos, yo creo que le iremos viendo mejorando enormemente. Bueno, hablemos de la OPA de moda porque en bolsa al menos da la sensación de que lo de Naturgy está ya más bien tirando a la baja. Parece que el mercado echa el freno en plena OPA de Taqua. Ya, parece, aquí ahora mismo también hemos tenido una noticia donde la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia parece que también quiere entrar al respecto. No sé si sustituyendo a la CNMV, que con la celeridad empieza a parecerse a la Sareb también, con perdón, pero parece que la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia va a entrar por el peso que podría tomar Emiratos en el tema.
Es un tema preocupante. La CNMV tenía que haber tomado medidas cuando entraron los australianos. Al fin y al cabo, lo que se ha hecho ha sido reducir la participación en el mercado de las acciones de una forma tan drástica que podían haber tomado las medidas ahí. O sea, pero se trata de un sector estratégico y regulado. Por tanto, lo que es inaceptable es la propuesta de que entre el capital público en una empresa privada. Desde luego que sí. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones y por su presencia en el programa y a ustedes por el seguimiento que hacen del mismo. Ahora bien, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad nos vamos a la redacción abierta.